Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e dominical. Estamos, como todos los domingos, reflexionando sobre la palabra del Señor. Y hoy estamos con el segundo domingo del tiempo ordinario. Ñandeyara lleva, como siempre, y cuando Ñande Peñe, a Peñe Eru vive Ñande y cuave imba ella Ñande, Ñamotenondeta Peñandere Coe. Hemos celebrado ya los tiempos fuertes que nos ha presentado la Iglesia. El tiempo esencial y fundamental de la Navidad preparada con el Adviento. El nacimiento enseguida con ese domingo de la Sagrada Familia, la octava de la Navidad, que nos enseñaba y nos decía y luego que esa presencia del niño Dios en medio de nosotros, sus mandamientos, sus preceptos, sus enseñanzas, entonces la manifestación del Señor, Epifanía, Reyes Magos, y luego, queridos amigos, hemos celebrado anteriormente, el domingo pasado, la fiesta del bautismo. De tiempo de Navidad. A bautismo cope manifestación Ñandeyara, oye cualcana, pero ñandeben guara, es decir, de una manera consciente, cada uno tiene que asumir su responsabilidad dentro, primero de su vida, pero para ofrecer y dar después a su comunidad. Entonces, ñandé, ya veré copa imagina peñandere coebe y cuapa imagina ñamuingema peñandere apretume porque estaba ñañamindu USA coanga ya veré guataja ya es chamba epas y en la primera lectura el libro de Isaías capítulo 62 del 1 al 5. Por amor a Sion no me callaré, por amor a Jerusalén no descansaré hasta que irrumpa su justicia como una luz radiante y su salvación como una antorcha encendida. Las naciones contemplarán tu justicia y todos los reyes verán tu gloria. Y tú serás llamada con un nombre nuevo, puesto por la boca del Señor. Serás una espléndida corona en la mano del Señor, una diadema real en las palmas de tu Dios. No te dirán más abandonada, ni dirán más a tu tierra devastada, sino que te llamarán mi deleite, y a tu tierra desposada. Porque el Señor pone en ti su deleite, y tu tierra tendrá un esposo. Como un joven se casa con una virgen, así te desposará el que te reconstruye. Y como la esposa es la alegría de su esposo, así serás tú la alegría de tu Dios. Palabra del Señor. Pealañas en duajina, peñan de yarañe, eruvivese yo que fuera. Qué lindo que es porque ya estamos, decíamos, en este segundo domingo del tiempo ordinario. Hañandeya yesa cuama peñan de yara ome en baitima hañandeja ya peñan de pope yagüero guatajanguá este año 2025 y comienza el trito ya eso peñan de opeya el tercer Isaías capítulo 62 y aquí es de la alegría de haberse cumplido las promesas de Dios, el Señor que nos ha liberado de Isaías jaupeare ñande coanga yarecobete y tecobe pues. Eso es lo que ahora nosotros tenemos que transmitir en nuestra familia, en nuestra vida. Peala ñandeya hueruana para este año 2025. Coñandero gapube, coñande anetame oyejeshana, upea los cambios, queridos hermanos. Entero betea que nañas en dos, entero betea veñan bojasañas en du calle, peñan de yara ñeba, ebo yerura ñande.
que en el fondo es una gran conversión para que podamos organizarnos mejor. Yo siempre ella digo 6-0 la ya perdés en nuestra organización, porque algunos entre la oíla estamos mejor, pero la otra fuera y bueno que le coma michi shawaina. Entonces, este año 2025 tiene que ser este año de gracia. Ahí voy, oñande. Por amor a Sion no me callaré, por amor a Jerusalén no descansaré hasta que irrumpa su justicia como una luz radiante y su salvación como una antorcha encendida. Upe antes yo que fuera la ñandeña entender o con año 2025 me muera, upe allá ñande salva tema. Upe a la ñande pusinota ajina ñande huerajata para este 2025 para que todos estemos mejor, para que todos. Porque aquí nos está llamando a nosotros seriamente para que el mundo donde vivimos se pueda transformar y este mundo donde nosotros actuamos, queridos hermanos, sea diferente. Pero eso va a depender de nosotros, nos dice el Señor. Esto depende de cada uno de nosotros. ¿Qué conciencia tenemos de la vida? ¿Qué conciencia tenemos de la comunidad? ¿Qué conciencia tenemos de esa relación que tiene que haber entre nosotros? Upea seamos arambita por amor a Jerusalén. Upea goñandeica tuya es por amor al Paraguay, por amor a mi familia, por amor a mi iglesia. Sienaki mo aya eta PM llevan ba eva lo imponaba eva peñan de yara lo weruba y cueñan de upea mantelaña de mombareteta y gato hawaii la ña lleva allá es pero entero vetea se yo que fuera ñañe moían algo a veces allá guatana peta peponare y después continúa diciendo, ¿verdad? Hasta que irrumpa su justicia, hasta que irrumpa la justicia por antonomasia, por definición, Dios es justicia. La misericordia está justamente como esa estrategia maravillosa de Dios, porque ahora lo que vivimos es una misericordia, es un tiempo de misericordia, de amor. Pero manase yo que la ñangua hacia la verdadera justicia. La justicia, queridos hermanos, significa para nosotros caminar hacia Dios. Caminar hacia sus preceptos, sus mandamientos, caminar hacia la buena nueva. Porque con la huerueña de ahí, de seco, ayu, pende a huitebe, anaseba, cueve, lempe, con anga, anase, pende ñe ame, pende roga, pupe, aguatada de diejina, pero para llegar a lo esencial y lo fundamental. Que la justicia se viva entre ustedes, que la justicia se viva aquí, en esta iglesia y en este país. Y después, como una antorcha encendida que resplandezca la salvación. Queridos amigos, volvemos enseguida con Yandi Yarañe e Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Nos encontramos en este segundo domingo del tiempo ordinario. A Peñande Yashaka Peñande Ñahendúecue Peñande Yaicuama Hina Ñande Yara Ouecue Ñande Apuitepe o Guatama Hina Ñande Apuitepe. A oye Shaka Ñande manifestación. A Ouecue ayer para recibir el bautismo o peago y seina compromiso Ñande en Guanajina. Peñande Yaro Yapo de 2000 años atrás, Coanga Ñandella Yapo memoria, memoriales hice, Coanga Upea Oikoara Peñandere Coebe, Upea Oye Shana Coanga Coñandere Tame, Upea Oye Shana Ñande Atiguazube lleva en nuestra iglesia, nosotros como comunidad. La segunda lectura que nos propone hoy la iglesia en este camino pedagógico de nuestra vida es de la primera carta que escribe San Pablo a los Corintios, capítulo 12, del 4 al 11. Hermanos, ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar, a otro la ciencia para enseñar, según el mismo Espíritu, a otro la fe, también en el mismo Espíritu. A este se le da el don de sanar, también en este es el único Espíritu. A aquel el don de hacer milagros, a uno el don de profecía, a otro el don de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu, a este el don de lenguas, a aquel el don de interpretarlas. Pero en todo esto es el mismo y único Espíritu el que actúa, distribuyendo sus dones a cada uno en particular como Él quiere. Queridos hermanos, qué importante y qué hermoso es todo lo que el Señor hoy nos está indicando como hoja de ruta, como camino, como GPS. Vaya bañande ya güero guatata, lleva coñandere coe, vaya bañande ya pota ñangua jeangua al objetivo principal. Ani que ñandere saraiti porque peña punura güema hoy coñande ya ecuria lleva que del primer domingo de Adviento hasta el último domingo, la fiesta de Cristo Rey. Upebe coñande ya güere cojina todas las semanas que el Señor nos habla y la iglesia pedagógicamente nos presenta su palabra para hacer ya de escalón por escalón. Upeare coñande ya jabe misajabe ñajendu peñande yarañe ya ikuajabe ñande yaraje y añande escalón por escalón porque upecha coñande la yacacua ñande conda eiku ella de 2 años al año siguiente ya cumplí 25 años ñande 2 años había cumplido 3 años había cumplido 4 años había 5 años ya es así. Hopeisa ahí peñande yara, oisa caña de peñe eru vive. Háblame de será allí. Reya pojangua landera pejare reguajeangua mojuame. Moite bebere guajana. Escalón por escalón ya eñate. Y entonces la palabra de Dios hoy viene a través de esta carta que escribe San Pablo. Qué lindo. 1 Corintios, una de las cartas más maravillosas. Jamba iña de sello que cuera y justamente nos dice que hay diversidad de dones. Enteroetea, yahuereco, una cualidad específica, peñande yara o me eva y cueñante. Queridos hermanos, y cada uno de nosotros esas cualidades lo tiene que poner al servicio de su familia, al servicio de su iglesia y al servicio de la patria. Ñande la patriota amo, entonces ñamuiana, hayayapona, pe ipona, peñande yahuerecoa, lleva peñandere coebe. Upea la ñaicuave, yo que fuera, y por eso dice, ciertamente, vean ahí, ya puje y yo vea, ciertamente hay diversidad de dones. Llego a comparar, este juego era el puzzle, le dicen el puzzle, ¿verdad? Vea la rompecabezas, peor es 2000 piecitas, mi chiquito, cada uno de forma diferente, diversidad. Ande pedazo yo que la nenemoíamos, ese que le corresponde en ese agujerito. Entonces, va ebe nenemoímo, hay nemonejemo, hay nunca obitata de ifero cuara la nenemoíamos pea. Y así también es nuestra vida. Si nosotros, que somos diversos,
cualidades diversas. Si nosotros no entramos a formar parte del único cuerpo, hoy acompañan de ir protestando, y acompañan de ir secta, guay, etcétera, etcétera. Entonces estamos dejando un feroz agujero dentro de la comunidad. Entonces quiere decir que hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo espíritu, queridos hermanos. Upea la ñandella yesa cuara, upea la ñandella jesana, y entonces nadie puede faltar para que ese cuadro, ese juego, ese puzzle se pueda llenar. La ande neneía mopepe, dende hoy la misa, dende confesión, dende ya bueno, buen cristiano y honrado ciudadano, querido hermano. Entonces quiere decir que pea feroz cuara o vitata bebena, feroz cuara, porque pean del lugar gina, pean dere manejeta gina. Dica tú ya veo manejente. Hay diversidad de dones y cada uno es diferente. Todos proceden del mismo espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero es un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios que realiza todo en todos. En cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. En cada uno el Dios se manifiesta para el bien común. Nuestros dones están para la comunidad. Upear entonces ñande ya eshara, va eva sepe cualidad recibida de peñan de yara o me eva de se lleva. Va eva peñan de yara, la iba de y me dio esa ya esa genética. Upea con gente agüereco, upea con dente agüereco, senda agüereco y lande agüereco, pendecio agüereco, pende agüereco, ape y mena. Entonces cada uno, queridos hermanos, ya agüereco diversidad entonces de dones, y sobre todo se manifiesta siempre el mismo Señor, el mismo Espíritu. El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar, y bueno, listo, adelante, ella pone adelante, roga, pube, lleva, ella pube, ande, si yaramo, tú yaramo, lleva esa sabiduría a los hijos en Boasai. A otro le da la ciencia para enseñar, y bueno, listo, ella pues soñan de a emboeña de a esa caña de esa caña de entero etea. A otro le da la fe, también siempre del mismo espíritu. A otro se le da el don de sanar, siempre del mismo espíritu. Al otro se le da el de los milagros, o pesa o esa. Si yo que fuera entonces ñañe moi que ñañe pomo y peñan de yara en donde vega tu hanguaisa entero etea. Ñamo en que veñan de apitu, ya esa cuaja e veñan de ya en donde ve. Gracias a William de ñan de yara porque este itereimba e iponabareme ese ave añesune no debe lleva a William de, pero al mismo tiempo, queridos hermanos, al ni que ñan de saraite, compromiso, porque esos dones de Dios están para el servicio de la comunidad. Volvemos enseguida con más ñan de yara dominical. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Dominical, segundo domingo del tiempo ordinario. Y llega, imagina, 19
de enero. Ya bueno, guatajina con año 2025. Peare con ñandeña mañana, apeñan de yara, oñejaisa ñandeje, y que cada uno de nosotros tiene que poner sus dones al servicio de los demás. Ñandere no ina upeana, ani que ñañembo uketi, ha niñambo uke abei peñan de yara ñe, ha naña genduite naña genduse. Ha la ñambo ukera mo peñan de yara ñe, da ya yapoya lleva peja yerure añande. Esta tercera lectura, tercer momento, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, upea goñande, yahuere cojina, en el capítulo 2, versículo 1 al 11, vean la famosa boda de Caná. Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos, y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua esas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete. Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino, y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, siempre se sirve primero el buen vino. Y cuando todos han bebido bien, se trae el de calidad inferior. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento. Este fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Queridos amigos, las bodas de Caná. El significado es profundo. Primero, luego tenemos que saber que bodas en la Biblia significa siempre algo nuevo que está comenzando. Será lo que sea, entonces, pero con Angañandere Yata es bueno. Entonces, no es bueno que el hombre esté solo, sino que forme su familia. Y le doy aquí a la ayuda esencial y fundamental. Y entonces ahí sabemos que se forma esa familia. Los dos serán una sola carne. Bueno, vean entonces la Yei Cuajan Wamba, esa pañamoñe penujina. Pero después, fíjense que las bodas, por eso les estaba diciendo, siempre significa algo nuevo que comienza. Proyectos que tienen estos nuevos esposos. Va pañan de Yayapota, Jamba, ese Yayapota. Upeama hoy entonces ya es un primer mensaje porque se han ahechajina la ñan de sociedad. Esta ya la omenda ojo la y tu arógabe y sirógabe hay pobre boriajú. Orean a indica tumo ay oíla roico upeben da ore sowe que esto que aquello. Ha oye cola y sírete ha oye cola y tu are. Pea naiponai. Pea naiponai. Es importante, queridos amigos, por eso el ir enseguida y comenzar la vida. Hoy otro gato, nambre hoy, la hoy, la suegra hoy, la suegro hoy, que esto que aquello, ay, fuera más gato. La ian va y se voy cuando va epa ya ponan va epa que pea que amo. No, peje ya. La veneme en buto hoy güey toñe bueno. Se coge tanto, a recoger este programa era upipebore. Nuestros antepasados, ¿verdad? Las huellas que nos van dejando. Está ahí, o muy bueno a cueja carpa, oye bueno, no que lleve. ¿Por qué? Porque la familia se forma entre tú y yo, esposo y esposa. Algo nuevo, vea Jena, bodas de Caná significa algo nuevo que tiene que comenzar. Y eso lo comenzamos nosotros. Es la pareja, queridos hermanos. Oingo pe música y ponaitea pe padre Ceciño o purajeya, que ninguna familia comience así de repente. Y después dice, que nadie interfiera en la vida de los dos. Hay que ver. Entonces yo que veras estamba eña de ñañe pues no añañe mongueta miña mañami porque en todos los niveles. Mi plata algunos pesan de ahí. O uja oye coyela y sire oye coyela y tuare que pepe o imbara y cuay que esto que aquella. Ñemo arriba su curumba. Eres cose y yo bebe la y me cuál y pollito fuera no.
Hay que dejar verdaderamente. Pero si formamos bien a los hijos en ese camino de la formación de la familia donde esposo y esposa se encuentran, donde pueden dialogar pero con toda libertad porque ellos se encuentran en su familia y en su casa, de con la hoga ajeno, ni la arañe de esto o de aquello. Lande hoy nada de suegro, lande suegra, que se dan de ni esa puca enjatado, lo que sea, pise chico. Así que, querido hermano, este es el primer elemento que hoy tenemos que mirar un poco en nuestro camino de vida. Formar una verdadera familia, caminar con estos dones y con estas riquezas que el Señor nos da. Pero después, fíjense que en nuestra familia hay un elemento esencial. Aquí está. Jesús también fue invitado. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Jesús es la presencia espiritual que tiene que haber en toda familia. Ya moñe pues no nuestra familia yaguerecuana, yagueruana, peñan de yara, porque si no diga tu hay la yaguatapona. Algunos ñamendan da igual porque y plata porque y pona porque pea que amor. No, peandas a ei motivación la ñamenda hangua. Porque se mantiene ponada, peandas a ei motivación. Porque un va a poner, peandas a ei motivación. Ñamendan de porque rojalju añetete. Hashe añe responsabilidad haro hueruco a veces indica tu anguaisa la yacacua oñón día ya hágase pero oñón día ya ani que ahí entonces sea vender ella pota la sea y pota hallan de pean de amor de la se servija pean de ahí matrimonio de la se servija ella pota la sea lleva ha estado ahí por falta de educación justamente estado ahí la oye prestada con ambas en esa ojo la y servijaisaram, ojalá y servijaisaram. No es una esposa. Eso, queridos hermanos, no es lo que el Señor nos dice. Por eso dice, cuando nos unimos, cuando formamos la familia en Avena, Jesús también fue invitado a esa boda. Y después dice que falta el vino. Aquí entonces la capacidad de mirar y darnos cuenta como María no tienen vino. Va a irse el vino en la Biblia significa la alegría. Muchas veces en nuestra vida, en nuestra familia, falta la verdadera alegría. Da ya poponaina las cosas. Upea y sejinala le falta el vino. Jaupebe justamente hagan lo que Jesús les diga. Pella pogena peñan de yara y añandica tu jamuesa la ñase de los problemas y dificultades de la familia, de los problemas y las dificultades del matrimonio. Pero Jesús nos va a pedir algo. Llenen estas tinajas de agua hasta el borde. El agua significa el esfuerzo. Quiere decir que ñandeña se januala y bahía, güey. Ñandeye ya pone ñandere, allá nace yo que fuera. Llenar, dere manejeta. Jamba es indejo peñan de yara. Saquen ahora esa agua que ustedes han llenado, sáquenlo. ¿Y qué sucede? Encontramos de nuevo la alegría. La alegría se consigue solamente con el esfuerzo, la lucha, el diálogo en la familia. Queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Unidos por el amor de Jesús y el prójimo. Participa de nuestra rifa anual Ñande Yarañe y llévate increíbles premios. Primer premio 10 millones de guaraníes. Segundo premio 5 millones de guaraníes. Tercer premio 2.500.000 guaraníes. Y muchos premios más esperando por ti. Sortea el 13 de febrero del 2025. Con tu apoyo, ayudamos a difundir la palabra de Dios a través de los medios de comunicación, llevando esperanza y amor a más corazones. Adquiere tu número al 0981
505-036. Gracias por ser parte de esta misión. Participa y juntos sigamos compartiendo fe y bendiciones. No te quedes fuera. Tú puedes ser uno de los ganadores. Inúndame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Transfórmame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Queridos amigos, este domingo nos encontramos con José Luis Viera, cantautor paraguayo. No se pierdan, les esperamos a todos en Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Señor, vengo ante ti para darte mi corazón.
está tan lastimado que no hay remedio para este dolor. Yo sé, eres lo que necesito. Ven a mí, ven a mí. Te entrego todo mi ser. Te entrego mi alma, mi fe. Te entrego cada herida que irás sanando en ti. Te entrego todo. Te entrego todo. Aquí, en este momento, háblame, quiero sentir fuerte tu voz. Que en este silencio solo escucho ruido, solo escucho el rencor. Yo sé, Eres lo que necesito. Ven a mí, ven a mí. Te entrego todo, Te entrego mi ser. todo. Te entrego mi alma, mi fe. Te entrego cada herida que irás sanando en ti. Te entrego todo, Te entrego mi ser. Te entrego mi alma, te entrego mis fe. Te entrego cada herida que irás sanando en ti. Te entrego todo. Te entrego todo. Te entrego todo. Te entrego todo, Señor. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Reverendo Padre, desde hace días me da vueltas en la mente un argumento protestante sobre las bodas de Caná. ¿Qué sentido tiene el milagro de convertir tantos litros de agua en vino que va a hacer que se embriaguen los invitados si al Señor no le gustan las borracheras? San Pablo mismo condena fuertemente esta conducta humana. Le agradezco su respuesta. Poncho. Poncho, Dios te bendiga. Es decir, Dios nos da a nosotros cosas que son muy buenas y las podemos hacer muy malas, depende de nosotros. Por ejemplo, Dios le da la capacidad al ser humano de tener deseos sexuales. Pero ¿cómo usamos nosotros nuestra sexualidad? Ahí está la diferencia. Yo puedo, como célibe, optar por mantenerme casto y esa energía sexual canalizarla en el servicio a los demás. Bendito sea Dios. Otra persona puede hacer algo diferente. Un esposo, una esposa puede tener relaciones íntimas con su cónyuge y bendito sea Dios, eso es una cosa positiva, maravillosa y sobre todo si están abiertos a la vida. Pero puede ser una cosa muy negativa, muy en contra de la voluntad de Dios si esa persona ve pornografía, por ejemplo. O si esa persona tiene una relación ilícita, es decir, fuera del matrimonio, está en adulterio. Entonces, no es lo que Dios nos da, sino lo que hacemos con lo que Dios nos da, que se hace la diferencia. En el caso del vino, por ejemplo, el Señor Jesús lo que hace es cambiar agua en vino. Él es el que está en control de todo lo que existe, de la materia. Y Él lo hace, ¿para qué? Para que las personas puedan, de una forma sana, divertirse.
San Pablo, por ejemplo, habla acerca del vino, la importancia del vino tomado mesuradamente o tomado con moderación, dice San Pablo, y este es el consejo que le da a Timoteo. En la carta primera a Timoteo, capítulo 5, versículo 23, dice: no sigas bebiendo agua sola, toma un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes malestares. El vino tomado en moderación no es nada malo. Hay algunas personas que no pueden tomar ni una gota de vino, ni una gota de licor, porque se hacen adictos y tienen que seguir tomando. Hay otras personas que pueden tomar una copa, 2 copas y suficiente. Entonces, el Señor Jesús nos da dones, pero lo que hacemos con los dones es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal, el vivir en gracia o el estar en pecado. Y tanto así que en el libro, o en la carta de San Pablo, los Gálatas, capítulo 5, en el versículo 27, dice que la borrachera es un pecado serio. Y dice San Pablo al final: les he dicho y se los repito, que los que hacen tales cosas no serán herederos del reino de los cielos. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Estamos nosotros en este fragmento en que nosotros le llamamos así Ñandeyara Ñe'e Responde. Respondemos a las preguntas, respondemos a lo que ustedes también envían siempre para poder conocer mejor dentro del vocabulario teológico, bíblico. Y entonces hoy lo que nos llama la atención son estas lecturas, ¿verdad? Segundo domingo del tiempo ordinario, que nos habla de los dones del Espíritu. Y Pablo es uno de los que más habla, y justamente 1 Corintios capítulo 12, Ñandella Lea, que es segunda lectura, nos da pie para hablar a estas preguntas que nos suelen hacer. ¿Cuáles son estos dones del Espíritu Santo? ¿Y qué significan para nosotros estos dones del Espíritu Santo? Entonces, a través de esta explicación, ¿qué son los dones? El don de Dios, el don del Espíritu Santo. Y hablamos sobre todo de los dones espirituales. En griego se dice carisma. De ahí viene el famoso carisma. Tengo un carisma, y la gente. Entre los carisma. Los santos tienen un carisma especial ya. Las congregaciones tienen sus carismas, ¿entienden? Opeaco dice entonces, es un don especial que Dios nos regala y que nos da a cada uno de nosotros. En esa segunda lectura, luego nosotros ya estuvimos mirando y estuvimos viendo, ¿verdad? O me de Maisha Papeñan de Yara o Chacañan de cuáles son estos carismas y Catuñan de ya, ¿verdad? Carisma del griego, deriva de charis, que significa gracia. Es una gracia especial de parte de Dios. Por ejemplo, si vamos a hablar de los carismas de las congregaciones, por ejemplo, el carisma franciscano, el trabajar con los pobres. Entonces, el cohete gracia especial la reyeje muaya landera pishamboria jundie ha
Eres de cuera, anda, eres me yo el pescadito, sino que eres pues yo de cuera no se jamás, ¿verdad? De esa situación. El carisma, el Haris salesiano de Don Bosco, upea, por ejemplo, un va a la mitad de adolescente, la juventud, padre y maestro de la juventud. Upea entonces, Owerekobeti Haris, carisma, especialmente la Ombo Ejanwa. Porque en la mitad me voy a de ñambojasana poco a poco, ¿verdad? De acuerdo a la edad. Y que tu jamás ya muy peña pues tu meja oikua, moro viva la oyapia. Es un carisma especial. Este es un don. Estos son los dones especiales que el Señor nos va regalando. Y nosotros le llamamos los dones espirituales. Entonces de aquí viene el término técnico, ya dejáis añadir, los carismas. En el Nuevo Testamento, aparte de la primera carta que escribe Pedro, estamos en el capítulo 4, versículo 10, el uso de la palabra se encuentra principalmente en las epístolas paulinas, pues ya le dejáis ya este día. La aplicación de esta palabra a las diversas funciones que contribuyen a la edificación de la comunidad cristiana. Pea surayana o pea la ñandeña mañana. Se encuentra principalmente entonces con esta función que contribuye, a la edificación de la comunidad cristiana. Sí, entonces, ya eran de verdad, porque esa es una gracia. Si por ejemplo, Bopum Baracá, bueno, muy bien, ¿cómo yo puedo colaborar para mi familia, para mi iglesia, para mi comunidad? Para ella sí que actúe entonces con ese carisma, con esa gracia. Porque me hago cualidades importantes, veñan de Yara o me de cuellan de, por ejemplo, entonces me de veñan de Yara, como dice aquí mismo, la segunda lectura nos estaba hablando y nos estaba incluso enumerando, ¿verdad? Y nos estaba diciendo cuáles son estos carismas que se manifiestan de diferentes maneras, nos decía San Pablo. Por ejemplo, para hablar, dice a uno, al otro, la ciencia, para discernir, para entender, enseñar. Al otro le da el de la fe, y que tu aguaya o mombarete veja pisabe en los momentos de la dificultad, en fin. Cada uno, o ya pongan la lista de teitereí, carisma, ñande yahureco, porque ñande yara a cada uno nos hizo diferentes, diversos. Pero, como dice la palabra, es para contribuir en la edificación de la comunidad. La andere ñonga, tú nos inapende carisma, peñan de yara o me depende. Entonces vos estás siendo un gran egoísta, porque el Señor puso ese carisma, puso en tu vida para que vos puedas ayudar a edificar la comunidad cristiana. También para el cumplimiento de la misión en una contribución original que nosotros tenemos que dar. Una contribución, dice. O sea, nosotros estamos contribuyendo a poner ese ladrillo sobre ladrillo para construir la gran casa, el gran reino de Dios. Porque ñandillara ñandere no es inaupeana. La construcción del reino de Dios es lo que nosotros tenemos que hacer. Y esta es nuestra misión. Ahora, al considerar una función específica dentro de la vida de la comunidad, que es el cuerpo, la comunidad pues es el cuerpo. Por eso San Pablo más adelante va a utilizar en este mismo capítulo 12 diciendo, uno es ojo, el otro es olfato, el otro es boca, el otro es mano, el otro es pie, el otro es erea, lleva, cada uno. Y lo compara tan bien, ¿verdad, San Pablo? Si yo digo, no, yo quiero ser ojo, todo el mundo, si la mano dice yo quiero ser ojo, y todos somos ojos, entonces no funciona la cosa, no funciona. El cuerpo tiene su diversidad. Y mira un poco, querido amigo, que cada uno de los miembros de nuestro cuerpo tiene que funcionar bien. Si la xerguera, si no la no va a poner no la xergué, si ya añadiendo ahí va y tema. Todo tu cuerpo se resiente. Si eres a la segunda de seis, entonces ya todo mi cuerpo se resiente. No hay cual moho bajar. Si la no hay cual que tiene igual la sepo, me quedo sin la mano, manco. Entonces, si ella ni que tuviera más estamba, ni que tú, ni allí yo ahí. Se dan cuenta, queridos hermanos, qué maravilla que es entonces la creación de Dios. Aupea con la ñandella y esa cuana la llamo en práctica para nuestra familia.
para nuestra comunidad. El papá es el papá. Si falta el papá, se resiente toda la familia. Si falta la mamá, se resiente toda la familia. Si los hijos no corresponden, y cada uno es diferente, adecuado 2, 3, 4, 5, 6 años, adecuado 12, y me empuja. Cada uno es diferente. Cada uno somos diferentes. Pero sin embargo, nuestra nación, nuestra familia, en esa paz, en esa serenidad, cada uno tiene que aportar lo suyo. Cada uno tiene que poner lo esencial y lo fundamental. Ahora, si un cuerpo, uno solo, o mondá, entonces toda la nación se resiente. Porque eres mondá, entonces, oye, bueno, la ignorancia, oye, bueno, la amboriajú, oye, bueno, la dorecoya posibilidad de salud, da por y la remedio, porque eres mondá, eres pocón de poco vi. Un solo cuerpo, un solo miembro de todo este cuerpo que nosotros tenemos, se resiente e igual, lleva. Es decir, doy coponaina, la olla pojanguaya lleva su función. Tiene que estar en función de la comunidad. Entonces, por eso que es importante, al considerar una función específica dentro de la vida de la comunidad como un don o como un carisma. Por eso es que Pablo dice, nos enseña en primer lugar que tal función se desempeña por gracia de Dios. Por gracia de Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, queridos amigos, es por gracia de Dios. Y eso tenemos que reconocerlo y tenemos que entenderlo. Porque Dios nos ha dado como una gracia y no es por derecho ni por mérito propio. Porque algunos, pues, entonces se recoge cualidad, se pega, se amó, etc. Entonces, y egoísta. Y no quiere ofrecer a la comunidad, no se quiere poner al servicio de la comunidad. Lleva al final, oye, ya, lleva. Entonces, entonces a ella, dos yejes a se ve y malas pisacueran. Oye, boje, vea. Entonces, no sé la tupa, no sé mover, no me sé la igualdad al servicio de los demás. E incluso dentro de nuestras organizaciones, queridos hermanos, de un país, de una nación, pero claro, no le damos también a muchos el lugar. A muchos de ellos no se les da el lugar. A la gente preparada, a la gente que entiende. Ñamoí político y fuera pecha, ñanemondajan. Y entonces eso no puede ser. A ver, de cada uno tiene su cualidad. Y cada uno tiene una visión específica, maravillosa, que tiene que poner al servicio de los demás. Si en mi familia, ¿verdad? Yo entonces, y claro, después vamos a ir a la debacle, toda familia que no pone sus cualidades, que no utiliza lo esencial y lo fundamental para crecer, ciertamente que después también va a quedar allí por el suelo. Bueno, hay algunos aspectos centrales, queridos hermanos, de lo que nosotros entendemos como carisma. El primero, para el buen desarrollo de la comunidad, del cuerpo, es necesario que exista una diversidad de dones. El símil del cuerpo es una poderosa ilustración de que el desarrollo unilateral de una o más funciones destruye la comunidad. Si uno solo se la manda, se abre la iguapa, se pepe, ya poda la lleva, entonces no le damos participación a todos. Entonces se destruye la comunidad. Dado que todos los dones, por más diversos entre sí que sean, proceden del mismo espíritu, la diversidad no destruye la unidad. Esto es lindo, queridos hermanos. La diversidad no destruye la unidad. Nuestro cuerpo, por ejemplo, es diverso. La diversidad, cada uno. Pero están todos unidos. Todos tienen una función. Uno le ayuda al otro. La mano.
ayuda a atarte tu cordón, ya es agua eso, le cocina agua, yo hay agua, todo lo que vos quieras. Anite que de ahí la de popindas agua de ayuda, pero anda y pone. Destruye la comunidad cuando nosotros justamente pensamos que yo soy el único, la shaya pota, la shaya posea. Este proviene del mismo espíritu. La diversidad jamás destruye la unidad, sino que la hace posible. La unidad se ve amenazada solo cuando una función, en tal caso, entendida como derecho y mérito propio, se trata de imponer sobre los demás. Mérito propio. Porque se haya popea, porque se ha conseguido pea, porque se peamos. Eso entonces destruye la unidad. Y el tercero, queridos amigos, todo miembro de la comunidad recibe un don o recibe dones del Espíritu Santo. No existen miembros que carezcan de dones. Pero por que vea. Diga, tú ya entonces la yesco ya bebé, sean años, se moría con mi sean años, daré que yo bebé, sean años. No, pero se andate, andere yesa cuaina, va eva peñan de yara la me eva cuende. Así es que yesa pe age, ya ye puta soga ñañe, pues no había ya yesa cuaya güero guatajan, guaysaña muy los dones a favor de la comunidad. No existen miembros que carezcan dones del Espíritu del Señor. Por lo tanto, la distinción entre miembros carismáticos y no carismáticos dentro de la comunidad cristiana es superflua. Porque algunos ven, ese tiene el carisma de esto, el carisma no. Eso es superfluo, queridos amigos. Porque entero etea ya verecobeti carisma especial para donar, para entregar. Por eso le está diciendo, diga, tú ya de la yecoya eubebejina, Xiangaingo pea hoy, Xiangaingo. Quiere decir que nosotros estamos casi queriendo depender del otro. Depender. Por ejemplo, cuando estamos enfermos, varias veces yo visité, por ejemplo, en el hospital a esos hemipléjicos. En medio cuerpo, o la derecha o la izquierda, diga tú, viste que es un peso para todo el cuerpo. No te deja funcionar. No pega con la de diga tú entonces la xanga ingo entonces ñayo bebeina ña saingo veñan de la pisacuera ña saingo de la comunidad. Queridos amigos, vamos a pedir esta gracia, que el Señor nos bendiga, que los dones se multipliquen cada vez más y que cada uno de esos dones, los dones positivos de Dios, pongamos al servicio de la comunidad, de la nación. Que la bendición del Señor descienda hoy sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.